exámenes, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico médico, digamos. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. No sé si se ve ahí sí. Está como medio inestable mi computador. Entonces, como les digo, esto ya es lo último que tenemos que revisar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso de algunas técnicas, ¿no es cierto?, que examinan básicamente lo que es algunas enzimas de las que nosotros hemos hablado y algunas que tampoco, alguna otra que no hemos mencionado y vamos a aprovechar de revisar hoy día. Entonces, las enzimas en el diagnóstico clínico, en el suero sanguíneo, hay una gran cantidad de enzimas que permiten dar información del estado de salud que tiene una persona, ¿no es cierto? La medida en el suero de la actividad enzimática es justamente una medida directa de la concentración de la enzima en dicho medio y se hacen reacciones en que se mide la actividad de la enzima y de esa manera se puede saber cuánta cantidad de enzima hay en la sangre. Ahora, los aumentos de la actividad enzimática puede deberse a diversos factores. Algunas veces puede ser por un incremento patológico, producto generalmente de un mal funcionamiento de la permeabilidad de la membrana celular, que permite que salgan enzimas desde la célula hacia la sangre. También puede ser por una muerte o destrucción celular directa, en que al morir la célula quedan esas enzimas disponibles, ¿no es cierto?, en el medio. También puede ser porque hay un aumento en la inducción de la síntesis de esa enzima, o también porque existe mucha proliferación celular. ¿Ya? Esto puede hacer que aumenten las actividades de las enzimas. También puede medirse lo contrario, ¿no es cierto?, cuando ocurre una disminución de la actividad enzimática, y eso puede estar relacionado con intoxicaciones, con enfermedades crónicas, muchas veces relacionadas con el hígado, o por alteraciones del estado nutritivo también, que hace que el organismo no pueda sintetizar en forma correcta las enzimas que requiere para un buen funcionamiento. En las intoxicaciones normalmente hay muchos tóxicos que se unen a determinadas enzimas y no las dejan funcionar. Hay algunas enzimas entonces con interés diagnóstico, que vamos a revisarlas acá, no todas, algunas las más que se utilizan, ¿no es cierto? Aquí hay una lista que son de las que más se han usado. Hay algunas que ya actualmente casi no se usan, pero igual de todas maneras se las voy a nombrar. Las aminotransferasas están ahí, la creatinquinasa, la fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida, la alfa-amilasa, la lactato deshidrogenasa, la glutamiltransferasa, la pseudocolinesterasa, por ejemplo. Y vamos a ver otras más que agregué después también. Aquí vamos a ver lo que es la aspartato aminotransferasa, que es una enzima que cataliza la transaminación del aspartato, que normalmente le entrega el grupo amino a un alfa-cetoglutarato y nos permite formar el oxalacetato y el glutamato. ¿Ya? Esa enzima aparece en el citosol y en las mitocondrias de los tejidos y metabólicamente es muy activa. Su nivel ahora se eleva en el suero cuando existen afecciones como hepáticas, en que hay destrucción de las células del hígado, o bien miocárdicas, en que se destruyen también las células del corazón. Aquí está otra parecida, que es la alanina aminotransferasa, que también cataliza una reacción de transaminación en que la alanina entrega su grupo amino al alfa-cetoglutarato y él queda convertido la alanina en piruvato y el alfa-cetoglutarato en glutamato. Es una enzima citosólica de elevada concentración también en el parénquima, sobre todo del hígado, y normalmente cuando está muy alta en la sangre se considera inmediatamente la posibilidad de una lesión hepática. De hecho, esta enzima es casi específica sobre lesión hepática, si uno encuentra su estado alto en el organismo.
Aquí está la alfa-amilasa, que es una enzima producida por las glándulas salivales y también por el páncreas. Y justamente la que se produce en el páncreas es un marcador muy importante cuando hay una afección pancreática aguda como la pancreatitis, ya porque en la sangre va a aumentar esta amilasa que es producida a nivel del páncreas. Puede incluso aparecer en la orina debido a su bajo peso molecular y se produce una amilasuria que se llama, es decir, una presencia de esta amilasa en la orina que no debiese aparecer normalmente, y eso generalmente está relacionado con una pancreatitis cuando aumenta esta enzima. Aquí tenemos la creatinquinasa, ¿no es cierto?, que es la que nos permite transformar la creatina en creatinfosfato, que es una manera de reservar este grupo fosfato para la síntesis de ATP a nivel muscular. Se encuentra en los distintos tipos de músculo, en músculo esquelético, en músculo cardíaco, pero la que tiene mayor importancia, ¿no es cierto?, es la que se encuentra a nivel muscular, porque la isoenzima que está muscular cardíaca es un marcador precoz de infarto al miocardio. Por lo tanto, un nivel muy alto es un mal pronóstico en el organismo. Ya la creatinquinasa específica del músculo cardíaco. También hay otra enzima que se llama la fosfatasa alcalina. Ahí entre paréntesis esos números que aparecen ahí es el código que identifica a la enzima. ¿Se acuerdan que yo les dije alguna vez que todas las enzimas tienen un número que las identifica de las demás? En este caso, la fosfatasa alcalina hidroliza con bastante baja especificidad a los fosfomonoésteres, es decir, donde hay un enlace de un grupo fosfato, en el fondo lo rompe. Y se llama alcalina porque trabaja justamente a un pH alto. Y aparece en gran cantidad de tejidos. Hay varias isoenzimas. Hay unas importantes que se encuentran a nivel de los huesos, que son sinónimos justamente de si su presencia está alta en la sangre, que puede haber una enfermedad ósea, pero también hay fosfatasa alcalina de origen hepático, que se eleva a altas concentraciones cuando hay una colestasis, es decir, una obstrucción biliar, que impide, ¿no es cierto?, la salida de la bilis hacia lo que es el intestino. Aquí tenemos también la gamma-glutamiltransferasa, ya que tiene un importante papel en el transporte de aminoácidos a través de membrana, y aparece como la fosfatasa alcalina cuando hay también obstrucciones biliares asociadas a fracciones de alto peso molecular. Es una enzima también inducible y su concentración en el suero aumenta justamente cuando hay presencia de tóxicos xenobióticos, que son sustancias químicas externas al organismo, como el alcohol y las drogas. ¿Ya? Por lo tanto, se utiliza justamente para detectar la presencia de estos compuestos también en la sangre. Se llama la gamma-glutamiltransferasa. La fosfatasa ácida ahora hidroliza también ésteres de fosfato, ¿no es cierto?, pero lo hace a un pH ácido, por eso tiene ese nombre. Presenta varios isoenzimas, una de las cuales que es la fosfatasa ácida prostática, que es justamente un marcador muy importante para detectar el cáncer de próstata, y de hecho se emplea como un diagnóstico precoz del mismo. ¿Ya? Por eso es bastante relevante su utilización para detectar este tipo de cáncer. Aquí tenemos otra que se llama la pseudocolinesterasa o colinesterasa sérica, que se halla básicamente presente en el hígado, también en el páncreas, en el corazón, en la sustancia blanca del cerebro y en el suero. Hay otra versión también que se encuentra preferentemente en los glóbulos rojos, pero nosotros vamos a hablar de esta que se encuentra básicamente en esos tejidos.
Su disminución es indicativa de una posible intoxicación por unos insecticidas que se llaman los organofosforados y se mide justamente como índice también de la función hepática, ¿ya? Porque tiene mucho que ver con el funcionamiento del hígado. También su medición es bastante importante cuando se va a anestesiar a un paciente, porque durante la anestesia se puede utilizar la succinilcolina, que es un agente paralizante, y la colinesterasa no funciona si no funciona en un individuo, la succinilcolina no se elimina y puede haber graves complicaciones como parálisis muscular y apnea. Y hay varias variantes genéticas de personas que no tienen un buen funcionamiento de este tipo de colinesterasa, que está básicamente presente en esos tejidos que hablábamos anteriormente, y por lo tanto, si se anestesia a esa persona sin haberle hecho el examen, se le puede provocar una parálisis muscular y una apnea, que puede producir la muerte de la persona producto de la anestesia. Aquí también hay otro marcador que son las troponinas, que no son enzimas propiamente tal, son proteínas que están presentes en el músculo, en los distintos tipos de músculo, y hay una troponina en la actualidad que es como el marcador, podríamos decir, de oro para detectar lo que es un problema al corazón, un daño al miocardio. Ya antiguamente se usaban otras enzimas que de ahí se las voy a mencionar igual, pero en la actualidad se utiliza mucho la troponina cardíaca, porque cuando las células del corazón mueren, liberan justamente a la sangre varios tipos de troponina. Y las troponinas I y T, que son características del corazón, permite identificar, ¿no es cierto?, que ha habido un problema a nivel de este órgano. Ya la troponina I y T también están en otros tejidos, pero tiene otra forma cuando está presente, por ejemplo, en el músculo esquelético. Las del corazón son bien específicas y se pueden identificar fácilmente en un examen. Y son muy específicas justamente para detectar un síndrome coronario aguda. En la actualidad es lo que mejor se utiliza para diagnosticar un problema coronario agudo. Cuanto más grave y más extenso es el daño a nivel del miocárdico, más altos van a ser los valores de las troponinas que se van a encontrar en la sangre. ¿Ya? Por lo tanto, es un indicador directo de la gravedad de lo que es un síndrome coronario agudo. Aquí está la glutámico oxalacético transaminasa que la habíamos mencionado anteriormente, que este marcador se suele encontrar elevado en la sangre en patologías hepáticas, en la pancreatitis, en la muerte del tejido muscular y en la necrosis miocárdica. Antiguamente se utilizaba como un importante marcador para detectar también lo que era fallas cardíacas, pero en la actualidad se prefiere usar la otra, la troponina. Ya se ha dejado de lado esta, no es tan utilizada en la actualidad. Aquí también está la lactato deshidrogenasa, que era también una enzima bastante utilizada inicialmente para ayudar al diagnóstico y la monitorización de los síndromes de coronario agudo. Ahora es un marcador no tan específico de lesión tisular que esté solamente en el corazón. En general, este marcador se eleva a partir de las 12 y 18 horas tras el comienzo de los síntomas y suele normalizarse en la primera semana de haberse producido algún problema a nivel del corazón. Antiguamente se utilizaba mucho justamente para diagnosticar lo que eran infartos al corazón, pero en la actualidad, insisto, que se ha reemplazado por la identificación de esas troponinas que les decía yo, que son unas proteínas relacionadas directamente con la contracción muscular. Aquí también hay otros marcadores que son de otro tipo, los marcadores de tipo sanguíneo. Por ejemplo, se puede medir una molécula que se llama el fibrinógeno, que es una molécula que es fundamental para la formación de la fibrina, que es el coágulo sanguíneo. La concentración de esta molécula, por lo tanto, es un reflejo de la capacidad de coagulación que tiene el organismo y por eso se mide. De hecho, es el primer marcador sanguíneo de factor de riesgo cardiovascular.
porque si existe alto nivel de fibrinógeno, existe una alta probabilidad de generar coágulos que puedan producir un daño a nivel cardiovascular y también a nivel cerebrovascular también. Hay una relación directa entre la incidencia de sufrir episodios cardiovasculares con niveles altos del fibrinógeno. Por eso se le considera un marcador de la fase aguda cuando está ocurriendo muy fuertemente este proceso, no específico del daño cardíaco, no informa sobre la causa real o la localización del problema, pero sí permite ver la evolución. Ya a medida que se vaya mejorando el paciente, debería ir disminuyendo los niveles de fibrinógeno. Si no, la cosa no está marchando muy bien, la recuperación después de haber sufrido algún evento a nivel del corazón. Ya se usa más para monitorear más que otra cosa la evolución del paciente. Aquí también hay otra que se usa mucho en la actualidad, que es la hemoglobina glicosilada, en que la glucosa, cuando está en exceso, ¿no es cierto?, en la sangre, se une con la hemoglobina. Ya esos, de hecho, tienen una alta afinidad la glucosa con la hemoglobina, y de hecho hay unas tablas, está estandarizado, ¿no es cierto?, que hay cierto nivel normal, y pasado de ese nivel normal, significa que la persona probablemente tiene constantemente elevado su glucosa. Ya de hecho, cuanto más azúcar hay en la sangre, más hemoglobina glicosilada vamos a encontrar. Y de hecho, ella permanece aumentada en la sangre durante varios días, 120 días, desde que se produjo la incidencia en que había mucha azúcar en la sangre. Y por lo tanto, ayuda a valorar el tratamiento en pacientes diabéticos que que ser diabético es un factor de riesgo cardiovascular, y justamente la hemoglobina glicosilada se puede detectar para saber si el paciente no está controlando bien su glucosa en el fondo. Ya es lo que yo siempre les digo, es como el que pilla a los mentirosos la hemoglobina glicosilada, ya, porque una persona puede decir, no, si yo llevo una dieta libre de azúcar, me controlo, tomo mis medicamentos, hago todos los procesos correctos, y le miden la hemoglobina glicosilada y esta está alta. Y eso significa que en realidad no controló su dieta, no tomó sus medicamentos, y por lo tanto le sale alto este examen. Ya por eso es bien relevante hacerlo igual. Ayuda a identificar cuando hay dudas, ¿no es cierto?, de la presencia de una diabetes mal controlada o la presencia de una diabetes definitivamente en una persona. También vamos a tener lo que se llaman los marcadores lipídicos, que permiten, ¿no es cierto?, determinar lo que se llama el perfil lipídico, que es una cuantificación analítica de una serie de lípidos que son transportados en la sangre por las lipoproteínas plasmáticas. Y son importantes marcadores que permiten, ¿no es cierto?, identificar la posibilidad de un infarto, ya sea al corazón o al cerebro también. Por lo tanto, es súper relevante medir sus cantidades. Como dice ahí, por ejemplo, el colesterol, las alteraciones del metabolismo de lípidos, por ejemplo, del colesterol, es un factor de riesgo cardiovascular y también de accidente cerebrovascular. Ya también no hay que olvidarse de esa parte. Ustedes en el laboratorio de bioquímica, no sé si ya lo hicieron o están o lo van a hacer, ahí no estoy muy bien informada, y yo lamentablemente no he visto bien no he visto la planificación de mi colega, lo tengo, pero no me recuerdo cuándo iban a hacer la determinación de colesterol total, que lo iban a hacer en vía online lamentablemente, pero igual ustedes deben haber visto este examen en que se hace en la sangre y se coloca en un kit que tiene una serie de reactivos. Dentro de estos reactivos hay una colesterol esterasa que permite separar el colesterol de los ácidos grasos que están presentes ahí en estas lipoproteínas. Entonces tengo el colesterol separado de los ácidos grasos. Después, en este mismo kit hay una colesterol oxidasa que permite que el colesterol se transforme en un compuesto que se llama la colestenona, y a esa colestenona se le aplica, ¿no es cierto?, peróxido de hidrógeno. Además se produce peróxido de hidrógeno, y lo que se evalúa en este examen es justamente la producción de peróxido de hidrógeno, ya, porque es proporcional a la cantidad de colesterol que tiene la muestra. Y ese peróxido de hidrógeno se hace reaccionar con fenol
y otra sustancia, y permite, ¿no es cierto?, formar una quinona que es cuantificable por un método de espectrofotometría, que me permite, de acuerdo a la coloración que tenga este reactivo, esta reacción va a ser proporcional, ¿no es cierto?, a la concentración de colesterol que tengamos en la sangre. Eso es básicamente lo que es la determinación de colesterol total. Aquí en el colesterol total se mide todo el colesterol presente en la sangre, que insisto que recuerden que ese colesterol está en las lipoproteínas plasmáticas, ya ahí está, y se mide todo el colesterol que sea posible que esté dando vuelta en algunas de estas proteínas plasmáticas, lipoproteínas plasmáticas. También se puede hacer, ¿no es cierto?, un examen selectivo en que se mide específicamente el colesterol que se le denomina el malo, que está unido a las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y se puede medir las otras, las HDL, que son el colesterol que se le denomina bueno. Básicamente se hace una separación selectiva primero de las distintas lipoproteínas con agentes precipitantes que permiten ir separando, porque estas lipoproteínas tienen distinta velocidad de sedimentación, porque tienen distinto tamaño. Por lo tanto, se agregan agentes precipitantes y se van obteniendo distintas fracciones en las cuales se encuentran las diferentes lipoproteínas. Y posteriormente se cuantifica el colesterol presente en dichas lipoproteínas que se lograron separar, utilizando la misma técnica anterior. Pero como les digo, previamente se tiene que hacer una separación de las distintas lipoproteínas. Ahí recordar algo que hablamos alguna vez, ¿no es cierto?, que las LDL se caracterizan por oxidarse muy fácilmente y tienden a captar mucho colesterol, transformándose en estas células espumosas. Y las HDL son las que permiten sacar esta grasa, este colesterol, de las células espumosas y evitar que se unan a lo que es la íntima, ¿no es cierto?, de las arterias, ya es la capa íntima de las capas que forman a las arterias. También se puede determinar triglicéridos, ¿no es cierto?, en que vamos a tener, ¿no es cierto?, un kit también que nos permite hacer varias determinaciones, ¿no es cierto?, en que vamos a tener una lipasa que permite separar el glicerol de los ácidos grasos. El glicerol después, por una gliceroquinasa, se transforma en glicerol 3-fosfato, y ese glicerol fosfato se puede cuantificar por una glicerol fosfato deshidrogenasa, que permite transformarlo en dihidroxiacetona más peróxido de hidrógeno. Y aquí el peróxido de hidrógeno de nuevo se mezcla con unos compuestos que le dan una coloración con la peroxidasa oxidasa que se llama, y permiten formar la quinona, que se puede cuantificar porque da un color, tiene una coloración y se puede cuantificar por métodos de espectrofotometría. Aquí también hay otra proteína que sirve como dato bioquímico, ¿no es cierto?, y poder saber el estado del organismo, que es una proteína que se llama la proteína C reactiva, que es el marcador sanguíneo más utilizado y estudiado para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque es un marcador del proceso inflamatorio de la fase aguda del infarto cardíaco. Su concentración aumenta rápidamente a poco tiempo de comenzar los síntomas, pero lamentablemente no es tan específica, por lo tanto no es tan buena como la troponina, pero sí permite predecir el riesgo de sufrir en un futuro un segundo infarto agudo de miocardio. Ya cuando se mantienen elevados esto, existe el riesgo que vuelva a ocurrir otro infarto. De hecho, guarda estrecha relación con la evolución final de los pacientes que ya han sufrido un infarto. Ya cuando al paciente le baja la proteína C reactiva, uno puede quedar tranquilo de que va a ser muy difícil que le vuelva a ocurrir otra vez, pero si mantiene valores altos, siempre existe el riesgo de que vuelva en muy corto plazo a tener otro infarto, ¿ya? Por eso ayuda a ver lo que es la evolución de los pacientes.
Aquí también también es súper importante medir esta proteína C reactiva, porque ella tiene una serie de efectos proaterogénicos, y por lo tanto el aumento de ella va a implicar que ocurran varias cosas que van a favorecer que se genere un infarto. Por ejemplo, el aumento de esta proteína C reactiva aumenta la captación de LDL por parte de los macrófagos, dando lugar a la formación de estas células espumosas que hablábamos alguna vez, ¿no es cierto? Y también esta proteína C reactiva se une a la fosfocolina de las LDL oxidadas y facilita que sean tomadas por los macrófagos, y así los macrófagos se transforman en esas células espumosas que van a generar, ¿no es cierto?, la capa aterómica que puede producir un bloqueo de las arterias. También esta proteína C reactivo inhibe la expresión endotelial de la óxido nítrico sintasa, y por lo tanto este óxido nítrico tiene efectos antiaterogénicos importantes, porque de hecho produce vasodilatación, pero además disminuye la agregación plaquetaria y la proliferación de células musculares lisas, evitando que se produzca el bloqueo de lo que son los vasos sanguíneos. Ahí aparece que es un potente vasodilatador también. También estas proteínas C reactivas activan la secreción de un factor tisular por parte de los macrófagos, que es un poderoso procoagulante. Por lo tanto, puede conducir a una coagulación intravascular diseminada, que se llama, y en última instancia generar trombosis. Por eso es súper importante medir los valores de esta proteína. También regula en forma positiva la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales, y por lo tanto favorece que se puedan formar coágulos también. Aumenta la expresión y la actividad de una proteína que se llama la PAI-1, el cual regula la fibrinólisis, el que se produzca la destrucción de los coágulos, que es la fibrinólisis, al inhibir al activador del plasminógeno tisular, que es el que permite que se forme el coágulo. Entonces, el aumento de este PAL implica una menor actividad fibrinolítica, ¿ya? Porque la actividad de esto regula la fibrinólisis por inhibición del activador del plasminógeno tisular. Aquí está un poco lo que es esto, ¿no es cierto? Ahí tenemos factores de coagulación que son generadas por las células, y esto hace que esto se produce por aumento de estas las CRP, que son las proteínas C reactivas, que están acá. Ella hace hacer una serie de cosas que va a conducir, ¿no es cierto?, al aumento de la formación de coágulos. Primero, ¿no es cierto?, favorece que las LDL sean consumidas por los macrófagos, y por lo tanto aumentan las células espumosas que van a formar, ¿no es cierto?, esta capa aterómica. También aumenta la activación de la angiotensina, lo que produce vasoconstricción, y por lo tanto también vamos a tener problemas con la probabilidad de formar más coágulos. También aumenta la producción de endotelinas, que también producen vasoconstricción, y disminuye la producción del óxido nítrico, que produce, ¿no es cierto?, lo contrario, vasorelajación, pero esta inhibe ese proceso. Y también inhibe la activación del plasminógeno, y por lo tanto evita que la plasmina pueda formarse, y la plasmina es necesaria, insisto, para eliminar el coágulo. También aquí hay otro péptido que se llama el péptido natriurético tipo B, que se produce a nivel de las células del corazón, y es una hormona que se genera cuando existen presiones muy altas en el corazón, y por lo tanto es una buena información medir esta hormona para saber cómo está funcionando el corazón. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, el corazón, fundamentalmente a nivel del ventrículo, va a generar una
BNP, que es este péptido natriurético tipo B, para intentar regular la presión sanguínea. Y esta sustancia posteriormente sufre una serie de modificaciones que la transforman en una molécula funcional, que ya sería el péptido natriurético tipo B propiamente tal, y él es un marcador de muy fácil detección que ayuda a estratificar el riesgo y a establecer el tratamiento más adecuado. Ya un alto nivel de esto significa que estamos en problemas porque el corazón está trabajando mucho y está generando esta hormona para tratar de regular la presión. La detección de valores bajos de BNP sirve para descartar la presencia de un fallo cardíaco justamente, y lo contrario, niveles altos pueden indicar la presencia de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es un importante marcador de evolución de la enfermedad cardiovascular. Se utiliza mucho para medir cómo va el corazón. Y eso es lo que yo quería mostrarles, es básicamente un resumen de los principales